¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona y que incluso el silencio de Dios es insoportable? Prepárate, porque hoy verás cómo en las ruinas más profundas es donde empieza la verdadera reconstrucción. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal La Palabra de Dios en Historia. Posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia, déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas, y comenta una palabra de fe. Hay momentos en la vida donde todo parece llegar a su fin. Las ciudades caen, los sueños se rompen y la fe es puesta a prueba. Es justamente en esos escenarios de ruina donde Dios suele iniciar sus mayores movimientos. La historia del profeta Ezequiel comienza así, no en tiempos de gloria, sino en medio del dolor, el exilio y la sensación colectiva de abandono. Antes de ser profeta, Ezequiel era un hombre común, un sacerdote arrancado de su tierra, viviendo en un lugar extraño, intentando entender cómo el pueblo elegido había llegado a un punto tan profundo de pérdida. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén estaba amenazada. El templo, centro de la vida espiritual, estaba a punto de ser destruido. Para un sacerdote, esto no era solo una crisis política o social, era un colapso espiritual. Ezequiel creció creyendo que serviría a Dios en el templo, ofreciendo sacrificios, viviendo la rutina sagrada heredada de sus padres. Pero de repente, todo eso le fue quitado. Él, ahora, vivía a las orillas del río Quebar, rodeado por un pueblo derrotado, confuso y desilusionado. El silencio de Dios parecía ensordecedor. Muchos se preguntaban si el Señor todavía estaba con ellos o si había sido vencido por los dioses de Babilonia. Otros creían que aquel exilio sería breve, una pausa antes del regreso triunfal. Pero el corazón de Ezequiel cargaba un peso diferente. Él sentía que algo más profundo estaba sucediendo. No era solo un castigo externo, sino una ruptura interna entre Dios y su pueblo. La alianza había sido herida repetidas veces y ahora las consecuencias se volvían inevitables. Ezequiel tenía cerca de 30 años cuando todo cambió. Esa edad marcaba el inicio oficial del ministerio sacerdotal. Era el momento en que él debería asumir plenamente su llamado en el templo. En vez de eso, se encontraba lejos de casa, lejos del altar, lejos de todo lo que había planeado para su vida. Humanamente hablando, su propósito parecía haber sido interrumpido, pero en el cielo, Dios estaba apenas comenzando a escribir un nuevo capítulo. Es importante entender este detalle. Dios no elige a Ezequiel en el auge del confort, sino en el fondo de la crisis. No habla con él en un ambiente sagrado, sino en tierra extranjera. Esto ya revela una verdad poderosa. La presencia de Dios no está limitada a lugares, sistemas o estructuras humanas. Incluso en el exilio, incluso en el dolor, el Señor continúa activo, atento y dispuesto a revelarse. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, no olvides suscribirte a La Palabra de Dios en Historia. Posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia. Déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas y comenta una palabra de fe. Mientras el pueblo lamentaba, Dios observaba. Mientras muchos se entregaban al desánimo o a la falsa esperanza, Dios preparaba un mensajero. Ezequiel no sabía todavía, pero aquel periodo de silencio era una preparación. El vacío, la frustración y la espera estaban moldeando el corazón de alguien que necesitaría escuchar y transmitir mensajes difíciles. Antes de hablar al pueblo, Dios necesitaba hablar con el profeta. Esta historia no es solo antigua, ella resuena en los días de hoy. ¿Cuántas personas se encuentran en un exilio emocional, espiritual o hasta físico? ¿Cuántos planes fueron interrumpidos?
¿Cuántas certezas cayeron? La vida de Ezequiel nos recuerda que incluso cuando todo parece acabar, Dios continúa trabajando en los bastidores. Él nunca es tomado por sorpresa por las crisis humanas, y mientras Ezequiel intenta comprender el silencio de Dios, algo extraordinario está a punto de suceder. A las orillas de aquel río común, el cielo se abrirá de una forma que él jamás imaginó, transformando para siempre su vida y su misión. En un día aparentemente común, lo inesperado ocurrió. Ezequiel estaba entre los exilados cuando algo rompió la normalidad de aquel escenario de dolor y rutina forzada. El texto bíblico dice que los cielos se abrieron, y esa frase carga un peso que va más allá de las palabras. No fue solo una visión bonita o simbólica, fue una intervención directa de Dios en un tiempo de silencio. El cielo abriéndose significaba que Dios aún veía, aún hablaba y aún gobernaba, incluso lejos de Jerusalén. Ante Ezequiel surgieron visiones que desafiaron su comprensión. Seres vivientes en movimientos llenos de vida, acompañados por ruedas que se movían en todas las direcciones, revelaban a un Dios que no estaba preso, parado o limitado. Todo se movía en perfecta armonía, mostrando que el Señor continuaba conduciendo la historia. Para un pueblo que creía haber sido abandonado, aquella visión era una declaración silenciosa. Dios no había perdido el control, ni se había alejado de su pueblo. En el centro de la visión estaba algo aún más impresionante: la gloria de Dios. No era una gloria distante, sino manifiesta, real, poderosa. Ezequiel, sacerdote acostumbrado a rituales y símbolos, vio algo que superaba cualquier experiencia anterior en el templo. La presencia divina no estaba restringida a un edificio, sino que se manifestaba en tierra extranjera. Esto rompía una creencia profundamente enraizada e inauguraba una nueva comprensión espiritual para aquel tiempo. La reacción de Ezequiel fue inmediata y humana. Ante la gloria, él cayó con el rostro en tierra. No había palabras, solo reverencia. En ese momento, Dios no solo se revela, sino que llama. Ezequiel no eligió ser profeta. Él fue convocado. La voz del Señor lo levanta, lo fortalece y lo envía. Aquel hombre quebrado por el exilio ahora recibe una misión que cambiaría su vida para siempre. El llamado, sin embargo, no vino acompañado de promesas fáciles. Dios deja claro que Ezequiel será enviado a un pueblo rebelde, resistente y endurecido. Aún así, él debería hablar, no por aceptación, sino por obediencia. La visión de la gloria no era un privilegio aislado, sino una capacitación espiritual. Quien ve la gloria necesita cargar la responsabilidad de anunciar la verdad, independientemente de la respuesta que encuentre. Mientras el cielo se cerraba nuevamente, Ezequiel ya no era el mismo. El silencio había sido roto, el llamado había sido confirmado y la misión estaba ante él. El exilio continuaba, el sufrimiento no había terminado, pero ahora había propósito. Y en el próximo capítulo de esta historia, este profeta recién llamado descubrirá que obedecer a Dios puede ser aún más desafiante que soportar el silencio que vino antes. El llamado de Ezequiel no demoró en revelar su peso. Ver la gloria de Dios había sido transformador. Pero ahora venía la parte más difícil: transmitir el mensaje a un pueblo que no quería oír. Dios deja claro desde el inicio que la resistencia no sería la excepción, sino la regla. Israel estaba espiritualmente endurecido, acostumbrado a oír lo que agradaba y a rechazar cualquier palabra que confrontara su modo de vivir. Aún así, Ezequiel debería hablar, no porque sería aceptado, sino porque había sido enviado. La misión del profeta no era convencer, sino anunciar. Dios lo establece como centinela, alguien que ve el peligro acercarse y avisa, independientemente de la reacción.
Ese papel traía una responsabilidad enorme. Si Ezequiel callara, el pueblo sufriría las consecuencias sin aviso. Si hablaba y era rechazado, aún así habría cumplido su parte. El éxito del profeta no sería medido por la respuesta de las personas, sino por su fidelidad a la voz que lo llamó. Para alcanzar a un pueblo insensible, Dios orienta a Ezequiel a usar señales visibles y acciones simbólicas. El profeta pasa a vivir mensajes antes incluso de pronunciarlos. Cada gesto, cada actitud cargaba un significado espiritual profundo. No eran actuaciones vacías, sino alertas vivas de que algo serio estaba sucediendo entre Dios y su pueblo. El mensaje no venía solo por palabras, sino por una vida puesta al servicio de la verdad. Esas acciones, sin embargo, no hicieron a Ezequiel popular. Al contrario, aumentaron el extrañamiento y el rechazo. Muchos lo veían como alguien exagerado, demasiado duro, demasiado radical. Otros simplemente lo ignoraban. Aún así, él continuaba. Hubo momentos en que el peso de la misión era tan grande que el profeta sentía el impacto en su propio cuerpo y en su propia alma. Obedecer a Dios exigía renunciar al confort, a la reputación y hasta a la comprensión de las personas más cercanas. Dios también deja claro que el mensaje de Ezequiel sería amargo. Él debería hablar sobre responsabilidad individual, sobre consecuencias reales y sobre la necesidad de un arrepentimiento genuino. No habría espacio para excusas colectivas o transferencia de culpa. Cada persona sería llamada a mirar hacia sí misma y hacia su relación con Dios. Esta palabra confrontaba directamente la mentalidad del pueblo, acostumbrado a justificar sus errores y a repetir patrones antiguos. Incluso ante el rechazo, Dios fortalece a su profeta. Él endurece el rostro de Ezequiel, no para hacerlo insensible, sino firme. El profeta necesitaría valor para no dejarse paralizar por el miedo, ni moldear el mensaje para hacerlo más aceptable. Hablar la verdad exigía más fuerza que callar. Permanecer fiel exigía más resistencia que desistir. Este capítulo de la historia de Ezequiel nos revela que el llamado de Dios no siempre nos coloca en caminos fáciles. Muchas veces nos coloca a contracorriente, pidiendo que seamos voces lúcidas en tiempos de confusión. Y mientras el pueblo continuaba resistiendo, algo todavía mayor se aproximaba. La palabra anunciada comenzaría pronto a cumplirse de forma dolorosa, mostrando que ignorar la verdad nunca impide sus consecuencias. Por mucho tiempo, las palabras de Ezequiel sonaron como alertas distantes. Muchos oían, pocos se lo tomaban en serio. La idea de que Jerusalén realmente caería parecía demasiado exagerada para ser aceptada. Después de todo, era la ciudad santa, el lugar donde estaba el templo, el símbolo de la identidad espiritual de Israel. Incluso en medio del exilio, muchos alimentaban la esperanza de que Dios jamás permitiría una destrucción completa. Pero la historia mostró que ignorar la verdad no la hace menos real. El día llegó. Un mensajero vino de entre el caos, trayendo la noticia que nadie quería oír. Jerusalén había sido destruida. Las murallas habían caído, el templo estaba en ruinas, y la ciudad que representaba seguridad, fe y continuidad, ahora era solo un recuerdo. Para los exiliados, aquel anuncio fue como un golpe final. Todo aquello que sostenía sus falsas esperanzas se había desmoronado de una vez. Para Ezequiel, sin embargo, aquel momento tenía un significado diferente. No había alegría ni sensación de victoria personal por haber acertado en sus profecías. Había peso, dolor y silencio. La palabra que él anunció con lágrimas ahora se cumplía ante los ojos de todos. El juicio no era un espectáculo, sino una consecuencia. Dios no actuaba por venganza, sino por justicia. Que fue advertido repetidas veces, ahora se volvía realidad. En este periodo,
Algo marcado sucede en la vida del profeta: su silencio. Dios había restringido su habla en determinados momentos, y ahora ese silencio se hacía aún más significativo. Ya no había necesidad de alertar sobre lo que ya había sucedido. Las palabras cesan y el impacto habla por sí mismo. El pueblo, antes resistente, ahora comienza a notar la gravedad de sus elecciones y el costo de la infidelidad espiritual. La caída de Jerusalén destruyó no solo una ciudad, sino también ilusiones. Muchos creían que la pertenencia religiosa era suficiente, incluso sin obediencia. Otros confiaban en tradiciones vacías, sin compromiso verdadero con Dios. Ahora, todo eso se mostraba frágil. El sufrimiento reveló que Dios no puede ser reducido a símbolos, ni su alianza tratada con descuido. Este capítulo de la historia es difícil, pero necesario. Muestra que Dios toma en serio lo que dice. Su paciencia es larga, pero no infinita. Cada llamado ignorado, cada advertencia despreciada construye un camino que tarde o temprano llega a un punto de ruptura. Aún así, incluso en el juicio, Dios no abandona a su pueblo. El silencio no era el fin de la relación, sino un intervalo antes de algo nuevo. Para los exiliados, aquel era el fondo del pozo. Nada más quedaba por perderse, y es exactamente en ese punto donde la narrativa comienza a cambiar. Cuando todas las estructuras externas caen, Dios comienza a reconstruir algo mucho más profundo. El juicio había cumplido su papel y ahora el corazón del pueblo estaba finalmente listo para oír una palabra diferente. En el próximo capítulo, Ezequiel será conducido a una visión que transformará completamente la comprensión de muerte, esperanza y restauración. Después del silencio, Dios vuelve a hablar, no con palabras simples, sino con una visión que marca para siempre el mensaje de Ezequiel. El profeta es llevado por el Espíritu a un valle amplio y desolado. A su alrededor, esparcidos por todo el suelo, había huesos secos, muy secos. No había señal de vida, no había movimiento, no había esperanza. La escena representaba perfectamente la condición espiritual del pueblo, quebrado, exhausto y sin expectativa de futuro. Ante aquella visión, Dios hace una pregunta directa al profeta: ¿podrían esos huesos volver a vivir? La pregunta no era sobre capacidad humana, sino sobre fe. Ezequiel responde con humildad, reconociendo que solo Dios podría dar una respuesta verdadera. Entonces, el Señor ordena que él profetice sobre los huesos. La palabra debía ser liberada incluso cuando todo parecía inútil. El mensaje no dependía de la apariencia del escenario, sino de la autoridad de quien lo enviaba. A medida que Ezequiel profetiza, algo comienza a suceder. Hay un sonido, un ruido creciente y los huesos comienzan a moverse. Se aproximan, se unen, ganan forma. Tendones y carnes surgen, la estructura se recompone. Sin embargo, aún falta algo esencial: el aliento de vida. El cuerpo está completo, pero sin espíritu permanece inerte. Esta imagen revela una verdad profunda. La reconstrucción externa no es suficiente sin transformación interior. Entonces, Dios ordena que el profeta llame al soplo, al espíritu, para que entre en aquellos cuerpos. Cuando eso sucede, los cuerpos se levantan como un gran ejército. Donde antes había muerte absoluta, ahora hay vida organizada y propósito renovado. La visión no habla solo de restauración física o nacional, sino de un reavivamiento espiritual profundo. Dios muestra que puede resucitar aquello que parecía definitivamente perdido. Enseguida, el Señor explica el significado de la visión. Los huesos representan al pueblo que decía no tener más esperanza. Ellos se veían como muertos, olvidados, descartados. Pero Dios declara que abriría sus sepulcros y los traería de vuelta a la vida.
Más que retornar a la tierra, el Señor promete colocar su espíritu dentro de ellos, garantizando una restauración verdadera y duradera. Esta visión cambia el tono del mensaje de Ezequiel. El profeta que antes anunciaba juicio, ahora se vuelve portador de esperanza. No una esperanza superficial, sino fundamentada en el poder creador de Dios. La restauración no comienza con circunstancias favorables, sino con la acción divina sobre corazones quebrados. Dios muestra que Él no solo corrige, sino que también sana. No solo derriba, sino que reconstruye. El Valle de Huesos Secos nos recuerda que ninguna situación es irreversible para Dios. Cuando la vida parece haber sido drenada, cuando la fe parece haberse vuelto solo un recuerdo, el Espíritu de Dios aún puede soplar. Y a medida que esa esperanza comienza a formarse, una promesa aún mayor se aproxima. Dios no solo restaurará a su pueblo, sino que volverá a habitar plenamente en medio de él, revelando una gloria aún más profunda. Después de las visiones de juicio y restauración, Dios conduce a Ezequiel a un último y profundo conjunto de revelaciones. Ahora, el foco no está más en la caída ni en la reconstrucción inicial, sino en el futuro que Dios prepara para su pueblo. Ezequiel es llevado a contemplar un nuevo templo. No se trata solo de una construcción física, sino de un símbolo poderoso. Dios desea habitar nuevamente en medio de aquellos que antes se alejaron de Él. El profeta describe cada detalle con cuidado. Medidas, puertas, patios y divisiones son presentados con precisión. Esta riqueza de detalles muestra que Dios no actúa de forma improvisada. El mismo Dios que juzgó ahora organiza, establece y restaura con orden. El templo revela que la presencia divina no es caótica, sino llena de propósito. Después de tanto sufrimiento, Dios muestra que aún existe un plan claro para su pueblo. El momento más marcado de estas visiones sucede cuando la gloria del Señor retorna. Ezequiel reconoce la misma gloria que había visto al inicio de su llamado, aquella que se manifestó a las orillas del río Quebar. Ahora, sin embargo, ella vuelve para habitar de forma permanente. La presencia de Dios llena el templo, mostrando que la separación causada por el pecado no es el capítulo final de la historia. La restauración es completa porque Dios decide permanecer. Esta revelación cambia completamente la perspectiva del pueblo. Antes ellos habían perdido la tierra, la ciudad y el templo, y ahora entienden que lo más importante nunca fue solo el lugar físico, sino la presencia del propio Dios. El Señor declara que aquel será el lugar de su trono y que no abandonará más a su pueblo. Esta promesa cierra un ciclo de dolor e inaugura un tiempo de comunión renovada. Dios también revela una nueva realidad espiritual. Un río pasa a fluir del templo, llevando vida por donde pasa. Donde antes había esterilidad, ahora hay crecimiento, sanidad y abundancia. Todo lo que ese río toca es transformado. Esta imagen muestra que la presencia de Dios no se limita al templo, sino que se expande, alcanzando todo a su alrededor. La restauración divina no es estática. Ella se desborda. Al final de su jornada, Ezequiel ya no es solo el profeta del juicio o de las visiones impactantes. Él se convierte en el mensajero de la esperanza plena. Su vida prueba que Dios puede usar a alguien quebrado por el exilio para anunciar restauración eterna. El silencio, el dolor, el rechazo y el sufrimiento no fueron en vano. Cada etapa formó parte de un plan mayor. La historia de Ezequiel nos enseña que Dios nunca abandona aquello que elige. Incluso cuando la disciplina es necesaria, ella nunca viene sin propósito. El Señor corrige para restaurar, confronta para sanar y derriba para reconstruir algo mejor. Cuando Dios vuelve a habitar en medio de su pueblo, deja claro que la restauración no es solo externa, sino profunda y duradera.
Así, la jornada que comenzó en el exilio termina en la presencia. El profeta que vio el cielo abrirse ahora anuncia un futuro en que Dios habita de forma constante con su pueblo. Este mensaje atraviesa los siglos y continúa actual. No importa cuán distante alguien haya ido, la gloria de Dios aún puede retornar. Donde Él decide habitar, la vida siempre vence.